Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Francisco y en esta oportunidad seguimos trabajando juntamente con muchos ciudadanos de las diferentes partes de la región del Perú. Hemos tenido la oportunidad de contactarnos con vecinos de Madre de Dios, de Ancash, de Pisco, de Puno, donde están pidiendo que comencemos a investigar sobre ciertas obras que han sido paralizadas. Y bueno, mientras tanto, aquí en Carmen de la Legua, seguimos pues investigando las ex gestiones que hemos tenido aquí en Carmen de la Legua. Y tal igual como lo estamos haciendo en Carmen de la Legua, se va a hacer en diferentes partes con el equipo de vecinos que se están sumando, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre el tema de las deudas que las gestiones pasadas han dejado a nuestra actual gestión. Dura tarea va a tener este alcalde, el señor Eduardo Infantes, por la infinidad de deudas que han venido arrastrando las gestiones pasadas. Muy bien, y además de eso hay mucha responsabilidad, no solamente el haber dejado las deudas, sino la responsabilidad administrativa, la responsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad del alcalde en que en sus gestiones hayan ocasionado estas deudas que al final van a causar y van a pasar factura a toda la población. Y lo peor es que muchas de estas personas que nos han ocasionado problemas, luego vienen como salvadores, para candidatear en elecciones. Y esto es algo que a nivel de todo el Perú habíamos dicho de que tenemos que hacer un voto responsable. Esta clase de personas que perjudican a nuestras gestiones ya no más deberíamos de elegirlas. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la AFP y el tema de las deudas que hay aquí en Carmen de la Legua. Hasta diciembre del 2019, la Asociación de las AFPs habían informado que existía más de 287.000 personas, o sea, 287.000 afiliados al sistema privado de pensiones. Todos ellos habían sido perjudicados, pues las entidades públicas, o sea, los ministerios, las municipalidades, donde ellos trabajaban, habían retenido los aportes y no los habían depositado en las cuentas de las AFPs, ¿no? Entonces, esto ocurrió a raíz de que las AFPs habían liberado y habían dado disponibilidad, ahí se hizo un cargamontón, muchos trabajadores de entidades públicas quisieron retirar su dinero, pero no pudieron porque las gestiones, los responsables, los alcaldes, los funcionarios, habían retenido el pago de los impuestos que correspondía al tema de las AFP, de los sueldos, etcétera, etcétera, los habían retenido y no habían pagado, ¿no? Entonces, vamos a explicar con documentación y vamos a ver la responsabilidad que en realidad ha habido aquí en Carmen de la Legua y si saquemos cada uno nuestras propias conclusiones. Entonces, permítanme, por favor, compartir información con ustedes con la intención de que podamos trabajarlo todos de la misma manera. Esta es el decreto supremo, un decreto de urgencia, este es un decreto de urgencia, la 030-2019. Este decreto de urgencia fue en el periodo del señor Carlos Cox, en este periodo del señor del 2019 del 2019 al 2022, el Estado saca un decreto de urgencia. En el 20 de diciembre del 2019, el Estado emitió un decreto de urgencia 030-2019. Tenía como finalidad proteger a los trabajadores a fin de que puedan acceder a sus derechos previsionales que le corresponden, brindando facilidades a las entidades públicas para cumplir con el pago previsional adeudados a los fondos de pensiones a cargo del sistema de pensiones. Eso es lo que decía este decreto supremo. Ahora, la norma establecía que las entidades podían solicitar la reprogramación de su deuda a las AFPs presentando una solicitud de acogimiento hasta el 10 hasta el 10 de abril del 2020.
El beneficio del repro AFP, así se denominaba, consistía en la extinción de las multas. Hablaba sobre el tema de la extinción de las multas. Aquí está donde dice que la actualización de la deuda en materia de programación se actualizaba a la fecha y dice que el pago, la deuda debía actualizarse en materia de acogimiento en 10 años. Ya, aquí está. La norma también disponía la suspensión de los procesos de cobranzas coactivas, siempre y cuando los hubieran tenido, ¿no? Esta deuda debidamente actualizada en materia del acogimiento podría haber sido fraccionado en 10 años. El reglamento del decreto de urgencia, este reglamento de la 030-2019 obligaba a identificar al funcionario responsable a cargo de su ejecución. Las entidades que mantenían aportes previsionales impagos al 31 de diciembre del 2019 bajo responsabilidad tenían que haber informado a la Contraloría. Entonces, este es el decreto supremo, aquí está. El decreto supremo que salió debido a de que había más de 287,000 trabajadores que estaban, que no tenían la disponibilidad de sus AFPs. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca un decreto de urgencia en ese tiempo Vizcarra y dice, muy bien, pues, todas las empresas públicas que no han retenido el pago de las AFPs y no las han pagado, entonces bueno, el decreto de urgencia del Estado, ¿qué es lo que hacía? Cortaba los intereses, las multas, y solamente la deuda insoluta era lo que los gobiernos o las entidades públicas tenían que asumirlas. Entonces, y tenían plazo hasta el 10 de abril del 2020. O sea, es decir, el señor Cox, desde el día 21 de diciembre del 2019, o sea, al año de su gestión, había salido este decreto de urgencia y él tenía plazo hasta abril del 2020 para sacar un extracto de cuánto era la deuda que se tenía con las AFPs y fraccionarlas hasta en 10 años. O sea, le daban facilidades y lo que hacía este decreto de urgencia era que se anulaban todas las deudas, ¿no? Los intereses, ¿no? Y además la cobranza judicial, ¿no? Ya se suspendía durante ese tiempo, ¿no? Entonces, es algo que facilitó a muchas entidades públicas y muchas entidades públicas se comenzaron a acoger a este decreto de urgencia. Entonces, de inmediato, la Municipalidad de Carmen de la Legua emitió la resolución de alcaldía, la resolución de alcaldía 052, y encargan, dice, conformar a la comisión negociadora, pero no era negociadora, ¿no? Era una comisión que tenía que simplemente sacar cuánto es lo que le debemos a la AFP, acogerse al decreto de urgencia y decir, muy bien, me están exonerando mis intereses, me están exonerando todo, solamente sacar la deuda insoluta y simplemente ingresar al PLAME y por intermedio del PLAME decir, ¿sabes qué? Esta es mi deuda que yo tengo de tal fecha a tal fecha y la quiero pagar en 10 años. Pero él saca, el alcalde, la sesión de consejo dice, conformar una comisión negociadora de la deuda. ¿Qué vas a negociar? Yo no entiendo, Carlos Cox, ¿qué ibas a negociar con la FP? No tenía nada que negociar, si ya había un decreto de urgencia que te decía, te mato tus intereses, te mato las multas y págame solamente la deuda insoluta, en atención a lo dispuesto en el decreto de urgencia 030 publicado. Bueno, una mala apreciación, ¿no? Pero ¿a quién le encargaron? Al gerente de Administración y Finanzas, al gerente de Planeamiento y Presupuesto, al procurador público municipal, al subgerente de Contabilidad, al subgerente de Recursos Humanos, al subgerente de Tesorería. 5, 6 funcionarios encargados simplemente para dar la orden y decir, sácame el extracto de cuenta, cuánto es lo que debemos de tal fecha a tal fecha, ¿no? Pero bueno, y conformaron una gran comisión negociadora. Discúlpame, exalcalde Carlos Cox, yo no sé qué tenías que negociar cuando el decreto supremo estaba ahí. Bueno, sale el decreto supremo,
sale la resolución de alcaldía. ¿Y cuándo sale la resolución de alcaldía? Esta resolución de alcaldía la sacan el 9 de marzo del 2020. O sea, el 9 de marzo del 2020. La ley había salido el 21 de diciembre del 2019, del 19, ¿ya? O sea, tenía todo enero, todo febrero, todo marzo y hasta el 10 de abril. Pero sin embargo, enero, febrero no hizo nada del 2020 y recién en marzo, faltando un mes, conforma su comisión. Y bueno, nosotros, quien le habla como ciudadano, había solicitado a la Municipalidad de Carmen de la Legua que informe por intermedio de transparencia cuánto era la deuda en realidad que la Municipalidad de Carmen de la Legua tenía con las AFPs. Esto es porque muchos de los trabajadores tuvieron problemas y además como ciudadanos podría, de acuerdo a la ley 26.300, podemos fiscalizar. Así que aquí dice, acá hay un documento que me remiten, ya es un documento, un memorándum interno, dice por el presente me dirijo a usted en relación al documento de la referencia al cual traslada la solicitud administrado el señor Juan Fernando Francisco Muro, en el que había solicitado cuánto era la deuda de la SUNAT y la AFP que la Municipalidad de Carmen de la Legua tenía. Bueno, me informan, este es el documento donde me informan, los informes 063 y dice, no, un momentito, dice, mediante el documento, dice, el documento solicitado por el administrador involucra información referencial a trabajadores. Yo no le había dicho, señor Cox, dígame a qué trabajadores. Yo le había dicho cuánto era la deuda que le tenía la municipalidad a la AFP. Pero aquí ellos me responden, dicen, información referencial a trabajadores y extrabajadores cuyos derechos se encuentran protegidos por leyes de mayor jerarquía, que no. Entonces, cambian la escena y hacen ver como que no pueden entregar cierta información. Pero bueno, no importa, porque nosotros tuvimos esta documentación por parte de la Contraloría General de la República, que hace el 5 del 10 del 2020, o sea, ya había pasado la fecha de la presentación, que era el 10 de marzo. Tengan en cuenta que según la resolución de alcaldía, según el decreto supremo, el 21 de diciembre del 2019 se emite esta norma en el peruano, le dan plazo hasta el 10 de abril, el 9 de marzo del 2020, faltando un mes, se forma una comisión negociadora que al final no negoció nada, parece que no negoció nada, porque el 5 del 10 del 2020, el 5 de octubre, la Contraloría presenta este informe, este informe de acción, donde dice pago de aportes previsionales de los fondos de pensiones al sistema privado de pensiones, dice, ¿no? ¿No? Entonces dice, el informe de acción de oficio posterior se emite con el objetivo de comunicar al titular, o sea, al alcalde, la existencia de hechos con indicios de irregularidades que afectan el correcto uso y destino de los recursos públicos con el propósito que adopte acciones que corresponden. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que había sucedido? Dice, la entidad no se acogió al repro AFP. O sea, esta comisión de 6 personas que autorizó el señor Carlos Koch con sus famosos gerentes, o sea, estos gerentes de aquí, estos gerentes, ¿no? Que le dieron la función de negociar, bueno, no negociaron porque dice, la entidad no se acogió al repro establecido por el decreto de urgencia 030-2019, a pesar de tener una deuda por aportes previsionales que fueron descontados de las planillas de los trabajadores, pero no fueron pagados al fondo de pensiones del sistema privado de pensiones de AFP, que asciende a la suma de, aquí ustedes lo pueden ver, 77.382.325.54 soles, con el cual perdió la oportunidad de acceder a beneficios establecidos en dicho régimen, como la exoneración de intereses moratorios, y se genera el riesgo de que afronte posibles procesos judiciales y sea pasible de sanción pecuniaria. Entonces, fíjense lo que pasó. O sea, sale la norma en el 2019, un decreto de urgencia para darle facilidades a los gobiernos locales, dado de que las gestiones irresponsables, las gestiones que entran sin saber
a lo que van a hacer, ¿no? Asumen deudas, retienen el pago de los trabajadores y les causan un problema a los trabajadores porque en esa fecha no pudieron disponer de su AFP, le dan las facilidades para pagar faltando un mes, o sea, pasan 2 meses y faltando un mes, el alcalde autoriza a 6 funcionarios para que negocien. Y como les digo, no era negociar, era simplemente sacar un extracto de cuenta de cuánto es lo que se debía. Un auxiliar de contabilidad podría haberle sacado esa información, no haber pedido a la AFP, oye, AFP, ¿cuánto te debo? Dime cuánto es lo que te debo, y te sacaba y sacabas los intereses, las multas, y solamente te quedabas con el insoluto, o sacabas la relación de tus trabajadores y decías, esto es lo que he pagado, esto es lo que debimos haber pagado, era tan simple, pero formaste una comisión negociadora, Carlos Cox, que no hicieron nada, porque tuvieron 30 días para hacer este trabajo, no lo hicieron, y en octubre sale un informe de parte de la Contraloría donde dice que la entidad no se acogió al repro y que la deuda con la AFP asciende a 77.382.325.54, que le ha generado un problema enorme a la municipalidad de Carmen de la Legua, 77 millones de soles, casi el doble de nuestro presupuesto anual. ¿Qué tal irresponsabilidad, Carlos Cox, generaste junto con tus funcionarios al distrito de Carmen de la Legua? Y es un problema que al final lo va a heredar esta gestión, el cual esperemos de que tenga buenos profesionales y técnicos y puedan fraccionar, bueno, ahora qué es lo que tienen que hacer ya cada uno de ellos, buscar los mecanismos para poder pagar. Son 77 millones de soles solamente a la AFP, ¿no? Entonces aquí está la documentación. Quiero yo decirle, tanto, Carlos, decías que tu gestión era una de las mejores gestiones, ¿no? Pero miren, aquí sale una resolución ministerial de Economía y Finanzas el 14 de mayo del 2019. Aprueban el listado de gobiernos regionales y gobiernos locales sujetos a medidas correctivas establecidos en los párrafos 7.1, 7.2 del Decreto Supremo Legislativo. Ya dice que aprueben el marco de responsabilidades y transparencia fiscal de los gobiernos regionales. Miren, aquí está. Dice acá, listado de gobiernos locales sujetos a medidas correctivas según gravedad de incumplimiento y tipología de situación fiscal. Y aquí está, Callao, Carmen de la Legua, Grupo 1, grave, totalmente grave. Así estaba la administración de la Municipalidad de Carmen de la Legua durante el año 2019. Pero no solamente en el 2019, sino también en el 2020, aquí está, aprueban el listado actualizado de los gobiernos regionales, la resolución ministerial 2720, también economía, esto fue en enero del 2020, y aquí está, aprobación, se resuelve aprobar el listado, y aquí está, listado actualizado de gobiernos locales sujetos a medidas correctivas según gravedad, incumplimiento y tipología de situación fiscal. Y aquí está, otra vez, Carmen de la Legua, Callao, Carmen de la Legua, Grupo 1, grave. Entonces, no puedes decir que tu gestión fue buena, pues. Nuestra municipalidad estuvo considerada como en la situación fiscal, la administración fiscal totalmente grave. Entonces, es importante que tú asumas tu responsabilidad. Es importante que los vecinos sepamos de que Carlos Cox nos causó un problema al no adecuarnos, al no acogerse a este repro AFP2, y nos causa un perjuicio de 77 millones de soles, que es la deuda que le tenemos a las AFPs. Pero sin embargo, además de tenerle una deuda a la AFP, también le tenemos una deuda a la SUNAT. Y aquí entra este señor, y había puesto el señor Raúl Odar, que en su gestión entre el 2015 y 2018
¿Y por qué es que está la foto ahí? Porque este informe específico del 02 del 21, que fue el 19 de febrero del 2021, hace un informe en la Contraloría hace un informe general, ¿no?, que nos hace, que habíamos pedido también por transparencia. ¿Y qué es lo que pasa? El señor Odar cumplió hasta el 31 de diciembre del 2018, él deja la alcaldía. Deja la alcaldía. Entonces, en diciembre ellos tenían que haber pagado a la SUNAT lo que correspondía de noviembre. Lo del mes de noviembre vence en diciembre. Entonces, entre el 20 y 21 de diciembre tenían que haber pagado los impuestos a la SUNAT por el PET de Plame, 601 de Plame, ¿no? Entonces dice, durante el 2018 y 19 advierte que la administración municipal no pagó las retenciones de impuestos y contribuciones de planillas PET 601 Plame en los meses de noviembre y diciembre, que ha originado una deuda de 150.000 soles dentro del plazo establecido, sino hasta el 6 de junio del 2019. Dice, esta situación ocasionó un perjuicio económico a la municipalidad por unos intereses de 59.681 soles en el pago de intereses y multas, solamente en multas por no haber pagado el Plame, el 601, lo que correspondía de noviembre, que tenías que haberlo pagado en diciembre, y lo de diciembre que tenías que haberlo pagado en enero. Entonces, ¿qué es lo que ha generado? Unas multas a la municipalidad de Carmen del León. Aquí está, miren lo que dice aquí, a ver. Bueno, aquí habla, este informe de Contraloría responsabiliza a los funcionarios. Coge al señor César Froilán Terrón, dice, hasta el cierre del presente informe de control específico, no se apersonó a recabar la comunicación del pliego de hechos, no obstante haber sido notificado. O sea, no notificaron, no se presentó. ¿Qué pasa? Dice, aquí está, las retenciones y contribuciones establecidas en la planilla electrónica de los meses de noviembre y diciembre, que fue el periodo del señor Odar. Entonces el señor Odar, antes de irse, no pagó lo de noviembre. Y cuando entra el señor Cox en enero, el gerente de ese tiempo no pagó lo que correspondía de diciembre, que tenía que haberlo pagado en enero. Un perjuicio, causando un perjuicio económico a la entidad por multas y intereses por más de 59.000 soles. Entonces dice, la municipalidad a inicio del 2018 certificó el crédito, o sea, estaba certificado el crédito presupuestario para el pago anual de planillas a los trabajadores. No obstante, se advirtió que las retenciones de los impuestos de cuarta y quinta categoría y contribuciones de salud y UNP de los servicios de noviembre y diciembre por el año de 2018 por 150.000 soles no fueron pagados en el plazo establecido por a la SUNAT, sino que recién el 6 de junio del 2019, o sea, el año siguiente, incurrieron en multas e intereses, contraviniendo ciertos artículos que la SUNAT los había notificado, ¿no? Entonces, aquí está, esto es lo que, aquí, esta es la planilla, pero sobre esta planilla ellos tenían que haber pagado los impuestos a la SUNAT. Y lamentablemente no pagaron. Dice, al respecto de la revisión del Sistema Integrado de Administración Financiera, se advirtió que dichos gastos fueron comprometidos y devengados por el señor César Froilán Terrones Sánchez, su gerente de recursos humanos, el cual ya estamos, que este señor todavía es de la gestión del señor Odar. Él tenía que haber pagado los impuestos de noviembre en diciembre. El 23, 24 de diciembre debió de haber pagado, pero lamentablemente no lo hizo. Aquí están los cuadros, ¿no? Dice, en el periodo 2018, miren lo que dice, las planillas de los trabajadores de noviembre del 2018, que es el periodo del señor Odar, generaron la obligación de la declaración de pagos de tributos hacia la SUNAT al respecto mediante, bueno, hay un informe, ¿no? El señor Froilán, su gerente de recursos, informó al señor Ricardo Fernández, o sea, al administrador, que ya estaban elaborados los formularios del PET, dice correspondiente a noviembre, y la declaración de retención de noviembre, es por un monto de 74.000 soles. Aquí está, de los tributos que tenía que haber pagado. Por la ley 19.990 tenía que pagar 33.000 soles. Por el salud tenía que pagar 27.000, cuarta categoría 7.000, quinta categoría 4.000 y por pensionistas 1.000.
1.900. Total, 74.000 es lo que tenía que pagar en noviembre. Cabe precisar que el pago total de dichos impuestos y contribuciones señalados en el cuadro precedente del mes de noviembre debió de ser cancelado y girado a nombre de la SUNAT, ¿no? A cargo del señor Roberto Fernández, no realizó la gestión y no pagó oportunamente. Eso fue en noviembre. Entonces, esto fue lo que causa a esa fecha un interés moratorio de 23.000 soles. Fíjense, un interés moratorio por no haber declarado 74.000 soles, y ya tenía un interés moratorio de 23.000 soles por multas, ¿no? Aquí está. Y sobre el tema de diciembre, dice, al respecto a la planilla mensual de pago correspondiente a diciembre, ya, que tenía, dice, y el pago corresponde, o sea, lo de diciembre tenía que haber pagado el 22 de enero, ya estando el señor Cox, como alcalde. Él, con su funcionario, que es el señor Juan Luna Mancilla, debieron de haber pagado el impuesto del mes anterior, de lo que correspondía, ¿no? En tal sentido, acá hay un informe del señor Juan Mancilla, gerente de administración, de la elaboración de los formularios del PET 601, que corresponde a diciembre del 2018, por un total de 76.000. Tenía que haber pagado 76.000 soles, lo que correspondía a los tributos por el tema del PLAME. Pero lamentablemente dice, no obstante, el señor Juan Luna Mancilla, gerente de administración, no realizó las gestiones del pago oportunamente, motivo por el cual, habiendo transcurrido el plazo sin haber pagado dichos impuestos y contribuciones, la SUNAT le notificó el 25 de enero del 2019, diciéndole que por los 76.000 soles que debió de haber pagado, tenía ya una multa de 24.000 soles por no haber pagado. Entonces ya ahí nada más entre las dos multas ya teníamos una penalidad, unas multas con la SUNAT de más de 54.000 soles. Entonces aquí están los cuadros debidamente detallados. Dice, en relación al incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias con SUNAT, se solicitó a los funcionarios relacionados dicha omisión de pago. Entonces aquí está Ricardo Fernández, aquí está Juan Luna Mancilla, aquí está Leonardo Ruiz Rojas, su gerente de contabilidad. Miren lo que dice su gerente de contabilidad. Dice, la entrega de cargo no se me hizo llegar de manera formal. Por supuesto, porque ya habíamos dicho que el señor Odar se fue sin entregar ninguna comisión de transferencia. No entregó ninguna información, no entregó nada, ¿no? Pero eso tampoco no era mérito porque el nuevo funcionario que entraba en enero, por lógica, los de contabilidad sabían de que tenían que pagar los impuestos, pero sin embargo, este subgerente de contabilidad dice, la entrega de cargo no se me hizo llegar de manera formal y oportuna, razón por el cual no contábamos con la clave SOL, pero no contábamos con la clave SOL. ¿Cómo no vas a saber si había un funcionario, había trabajadores ahí, ¿no? ¿Cómo no se va a saber? Por último, mandabas de frente a pagar al banco. Habían formas, pero no podías decir que porque no tienes la clave SOL no te permitió tener conocimiento del cumplimiento de pago de retención de impuestos. Como una persona, como un subgerente de contabilidad dice, no contábamos con la clave SOL que nos hubiera permitido tener conocimiento respecto al incumplimiento del pago de las retenciones de impuestos y contribuciones de diciembre, pero si diciembre tenías que haberlo pagado en enero. Dime de noviembre, pero de diciembre, ¿no? Entonces aquí poco que se equivoca, dice, debo mencionar que se informó a la Gerencia de Administración y Finanzas que se tenía un compromiso pendiente de noviembre y diciembre. Total, y después dice que debo de mencionar que sí se informó. Se contradice este señor Alfredo Ruiz Rojas, ¿no? Entonces, aquí está, dice, en lo que corresponde a los ingresos de la disponibilidad financiera por concepto de Foncomún, se evidenció que el 13 de diciembre del 2018 y el 10 de enero del 2019 había llegado por canon y sobre canon a la municipalidad. O sea, sí había dinero, ¿no? Sino que los funcionarios responsables no gestionaron y controlaron la efectividad del pago de los impuestos y contribuciones referentes a los periodos de noviembre, que debió de haber sido cancelado en diciembre, y de diciembre, que debió de haber sido cancelado en enero. Entonces aquí están las responsabilidades, hay diferentes memorándum, aquí están, al final existe la deuda de noviembre que es de 79.000 soles más sus intereses de 25.000. Existe el impuesto que hay que pagar de diciembre que ya ahora a esta fecha era de 80.000 y tenías que pagar tu multa de 25.000. Entonces la sumatoria de ambos nos daba a esa fecha
Dice, la deuda tributaria por retenciones de impuestos de Plame corresponde a diciembre, cancelar, lo corresponde a noviembre y diciembre por 210.000 soles, imagínense. Ya había subido el tema del pago más los intereses, ¿no? Y esto era por una responsabilidad de los funcionarios. Por eso es importante saber elegir. Y si estas personas tienen a su equipo técnico, porque ni bien asumen su responsabilidad, el equipo técnico tiene que asumir la responsabilidad y tiene que seguir moviendo. La municipalidad no puede parar. Las responsabilidades no pueden parar. ¿No? Hay trabajadores, hay servicios que cumplir, hay proveedores a quien pagar y simplemente se hace transferencia. Por eso es importante las transferencias de funciones. Ahí es importante saber qué es lo que está, qué es lo que se tiene, porque la idea es de que la gestión siga, esa es la intención, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Mire, aquí están las deudas, ¿ya? Aquí son cuadros que han entregado, dice, finalmente se advierte que la entidad, además de las obligaciones señaladas en el presente, tiene, a ver, esto es importante que ustedes lo sepan, y por eso es de que mostraba la fotografía tanto del señor Raúl Odar con el señor Raúl Cox, porque en la gestión, en los impuestos en el periodo del señor Odar es que se genera esta multa. Pero miren lo que dice acá. Finalmente, se advierte que la entidad, o sea, la Municipalidad de Carmen de la Legua, además de las obligaciones señaladas en el presente, tienen deudas pendientes de pago con la SUNAT por los mismos conceptos, conforme se visualizan en su portal institucional de SUNAT, siendo que a la fecha, o sea, hasta el 8 de enero del 2021, las deudas se encuentran en estado de coactivas, remitidas a Central de Riesgo. Este reporte consigna la información que se muestra si se encuentra actualizado al 24 de diciembre del 2020 y no incluye los montos de deuda correspondientes por costas o gastos por la cobranza coactiva. Dice, del periodo de 2018 al 2019, o sea, del periodo del señor Odar y del señor Cox, consigna una deuda pendiente de 362.511 soles entre el pago de los impuestos y los intereses. En tanto que el periodo del 2016 al 2019, que también es del periodo del señor Odar, hay una deuda de 30.107.933 soles. O sea, entre el periodo del 2016 al 2019. ¿Y quién fue el alcalde en ese periodo? El señor Odar. Aquí lo dice, Contraloría lo dice. Dice, en tanto que por el periodo 2016 y 2019 hay una deuda de 30 millones, aquí está, 30.107.933 soles, situación que alertó al titular de la entidad mediante orientación de oficio 001-2021 del 15 de enero a fin que se tomen medidas que corresponden. Aquí no se trata solamente de hacer obras, aquí no solamente se trata de regalar, de llevar de paseos, aquí no se trata de hacerle tai chi a la gente de la tercera edad, aquí no solamente se trata de hacer fiestas en aniversarios, aquí se trata de tener responsabilidades. Y aquí lo dice, la Contraloría lo dice, lo que por no haber pagado, por no haber declarado, por no haber pagado los impuestos por el PLAME, miren, ya tenemos una deuda, la municipalidad, nosotros, los ciudadanos de Carmen de la Legua, tenemos una deuda de 362.111 soles. Y en el periodo del 2016 al 2019, aquí está el alcalde, el exalcalde, dice, tiene una deuda de 30.107.933 soles. Situación que Contraloría había alertado, ¿no? Entonces, aquí está, y esto es importante que ustedes sepan. Miren, y aquí vamos a ampliarlo un poco más, y aquí está. Voy a volver a leerlo porque es importante que ustedes lo puedan ver. Y dice, hay que volverlo a decir, dice, a ver, por el periodo en la municipalidad de Carmen de la Legua, por el periodo del 2018 al 2019, en los periodos de Raúl Odar y de Carlos Cox, consigna una deuda pendiente de pago de 362.511 soles. Por tanto, que por el periodo 2016 y 2019, es decir, del señor Raúl Odar, existe una deuda de 30.107.933 soles, que corresponde
que hay una que corresponde a deudas con la SUNAT, ¿ya? Y tenemos unas deudas coactivas remitidas a la central de riesgo. Aquí están. La deuda que la Municipalidad de Carmen de la Legua tiene con la SUNAT, ¿ya? Entonces, aquí está. Es importante que cada uno de ustedes lo sepa, y aquí dice: el señor Roberto Fernández Nolasco no tramitó, no autorizó y no aprobó la cancelación de los impuestos. Aquí está. ¿Y quién es ese señor Roberto Fernández Nolasco? Fue funcionario del señor Raúl Odar. Y aquí lo dice: fue gerente de administración, no tramitó, no autorizó y no aprobó la cancelación de los impuestos. ¿Qué se hizo con ese dinero? Aquí está. El señor Froilán Sánchez, su gerente de contabilidad, funcionario del señor Raúl Odar, omitió verificar y controlar el pago de los impuestos. El señor Juan Luna Manciña, gerente de administración en la época del señor Cox, dice, aquí lo dice, omitió ejecutar actividades de control para la efectividad del pago de los impuestos. El señor Leonardo Alfredo Ruiz Rojas, su gerente de contabilidad, omitió verificar y controlar el pago de los impuestos y contribuciones sociales. Aquí está, son responsables ellos. Entonces es importante que la vecindad, que los vecinos de Carmen de la Legua, y es importante que todos los ciudadanos a nivel nacional sepamos de que nosotros también tenemos que cumplir esta labor de fiscalizar a las autoridades. Y aquí está. Este es el informe de la Contraloría, todo lo que ha ocasionado. Dice: en conclusión, como resultado del Servicio de Control Específico de Hechos de Evidencia, los impuestos y contribuciones sociales retenidos de la declaración de las planillas de trabajadores PLAME por los periodos tributarios noviembre y diciembre de 2018 no fueron cancelados en el plazo máximo establecido en el calendario de vencimientos de obligaciones tributarias mensuales del periodo 2018 en la época del señor Raúl Odar, lo que conllevó a la imposición de multas y a la generación de intereses actualizadas y canceladas al 7 de junio del 2019 por un importe total de 59.681 soles, ocasionando un perjuicio económico a la Municipalidad de Carmen de la Legua. Situación que se ha originado por la omisión del ejercicio de funciones de los funcionarios de la Gerencia de Administración y Subgerencia de Contabilidad al no haber verificado, controlado, tramitado, autorizado y aprobado los pagos de los impuestos. Aquí está. Entonces, esta es la responsabilidad de los funcionarios en los periodos de los exalcaldes Raúl Odar y ahora el señor Carlos Cox. Entonces, aquí está. Y además, se va a dar inicio para que los procuradores denuncien a las personas que son responsables. Y aquí está. Hay un informe que también había solicitado a la Municipalidad de Carmen de la Legua. Dice: mediante el presente me es grato dirigirme para saludarlo cordialmente y a la vez informar en atención al documento de vuestro despacho lo siguiente. Este es un documento, este es un documento, ya, aquí está, este es un documento que me envían a mí debido a algunos documentos, debido a lo que yo había solicitado quería saber cuánto era la deuda que le tenía la municipalidad a la SUNAT. Y miren lo que dice: la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua mantiene con la SUNAT. Este documento fue firmado el 6 de julio del 2022. Miren lo que dice: la Municipalidad de Carmen de la Legua mantiene con la SUNAT valores que se encuentran en cobranza coactiva provenientes desde 1996 al 2018. Desde 1996 al 2018, la deuda insoluta, es decir, la deuda sin intereses que mantiene la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua con la SUNAT, asciende a 9.624.001 sol. Ya, esa es la deuda insoluta que se le tiene a la SUNAT. Pero debido a la desidia de las anteriores autoridades municipales, se ha dejado que la deuda que mantenemos con la SUNAT se incremente en los intereses afectados a los tributos y a las multas, el cual al 30 de junio del 2022 asciende a un total de 24.604.911 soles. Imagínense, a la fecha, es decir, a la fecha
le estamos debiendo a la SUNAT 24 millones más 9 millones, le estamos debiendo 34.228.000 soles, es lo que le estamos debiendo a la SUNAT. Resaltamos el ahora, ¿qué es lo que dice, no? Resaltamos el buen comportamiento tributario de la actual gestión, eso es lo que dice Carlos Cox, ya que desde que se asumió la responsabilidad administrativa se ha cumplido con las declaraciones de pagos oportunos, no generando multas. Bueno, eso lo tiene que ver la nueva comisión de transferencia, que el señor Eduard tiene que informar a la población sobre esta situación. Esto no se puede quedar callado. El señor Eduard tiene que informar. Ya estamos a día 9 de enero. El señor Eduard tiene que informar a la población en qué situación ha encontrado nuestro distrito, nuestra municipalidad. Cuánto es la deuda que le tenemos a la AFP actualizado, cuánto es la deuda que le tenemos a la SUNAT. Este documento es del 6 de julio del 2022 que yo solicité por transparencia y dicen que a la fecha le tenemos le debemos a la SUNAT por 9.624.000 sin intereses y por intereses, solamente por los intereses que son multas, multas y sanciones, ¿ya? Intereses por multas, tenemos 24.604.011 soles. Eso es la deuda que le tenemos a la SUNAT, a la AFP, la ONP Salud. Así que es importante que cada uno de ustedes, vecinos de Carmen de la Legua, entendamos de que cuando nosotros elegimos a las autoridades, no solamente las elijamos porque nos regalaron cosas, no solamente las elijamos porque salieron a hacer mayor propaganda, elijamos a personas que sepamos que conocen sobre gestión. En esta oportunidad hemos elegido a 2 personas que nos han cargado y que a la fecha tenemos en AFPs más de 77 millones de soles con todo intereses. Y he sido porque los funcionarios en la época del señor Cox lamentablemente no se acogieron a este decreto de urgencia 030-2019 que debieron de haberse acogido. Y si se hubieran acogido, hubiéramos pagado solamente la deuda y los intereses y las multas hubieran sido anuladas. Lamentablemente a ellos tienen mucha responsabilidad. Y además le tenemos una deuda a la SUNAT, lo que en la época del señor Odar debieron de haber pagado porque había dinero, había sido separado el dinero para el pago de los impuestos, que en noviembre, y que los pagos de noviembre, que son en diciembre, no lo pagaron. Y hay responsabilidad, y ahí están los nombres de los funcionarios. Y los funcionarios en la época del señor Cox, que asumieron en enero, debieron de haber pagado los impuestos de diciembre, pero sin embargo no lo hicieron, cosa que nos han causado un perjuicio económico a la municipalidad y hoy la municipalidad de Carmen de la Legua le debe a la SUNAT más de 34 millones de soles. Esa es la deuda que tienen, muy aparte, y eso que no hemos visto el tema de las deudas a los proveedores, ¿no? Pero ahorita nosotros tenemos una deuda en la AFP más de 77 millones y a la SUNAT más de 34 millones. Así que como vecinos tenemos que seguir vigilantes, como vecinos tenemos que seguir exigiendo que la municipalidad, que nuestra municipalidad de Carmen de la Legua administre correctamente nuestros recursos, que contraten a funcionarios probos, funcionarios que conozcan y que busquen la mejor forma para poder sacar adelante a nuestra municipalidad. Como les dije, aquí no solamente se trata de decir voy a hacer una obra, voy a hacer un paseo, voy a hacer esto de teatros. No, claro que se tiene que hacer, pero aquí lo que se necesita son funcionarios que además corrijan la administración. Parece que aquí ha habido un descontrol total, un loquerío por hacer fiestas, un loquerío por armar grandes tribunas. Juega Perú y se gastaron cuánto de dinero armando tribunas. Van a hacer rendición de cuenta y alquilaron pantallas gigantes para solamente copiar documentos. Pero sin embargo, aquí tenemos una deuda de más de 100 millones de soles que le debemos a tanto a la AFP como a la SUNAT. Así que este trabajo lo tenemos que ir haciendo en todos los lugares de nuestro distrito. Los alcaldes, los presidentes regional, los congresistas son empleados nuestros. Nosotros los elegimos
El alcalde son 4 años, el presidente regional 4 años, los congresistas 5 años. Ellos son funcionarios públicos, ellos tienen que rendir información a la población y nosotros tenemos que seguir recuperando nuestra dignidad. Nosotros tenemos que hacer un voto responsable. Otra vez ha vuelto el poder al pueblo. Ahora vamos a elegir a nuevas autoridades. Así que desde aquí los animo a cada uno de ustedes a recuperar nuestra dignidad, a hacer un voto responsable y a seguir fiscalizando a nuestras autoridades. Muchísimas gracias.